Saludos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Voz Científica. Esta semana, como ustedes saben, estamos en el marco del 85º Congreso Médico Nacional aquí en la ciudad de La Fortuna, en San Carlos. Y tenemos una invitada muy especial, muy querida, conocidos, la doctora Melissa Francis, que es cardióloga, que trabaja en el Hospital de Turrialba y también tiene su consulta privada en Turrialba y en el Cardiocentro del Este. Cardiocentro del Este. Y trajimos a Melissa para conversar un poco sobre la prevención de la enfermedad cardíaca, digamos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el adecuado manejo de lípidos y la prevención. Trajiste un tema al Congreso, ¿verdad? Que es sumamente importante, que en nuestra población significa un factor de riesgo muy alto, Claro. porque tenemos una tasa muy elevada de problemas de colesterol, de problemas de triglicéridos, sedentarismo, obesidad, ¿verdad? Y hemos estado hablando de todo eso. Entonces, Meli, Claro. contanos un poco sobre todo eso que desarrollaste hoy. Gracias. Primero, muchas gracias por el espacio. Encantada de verte. Tengo un montón Igual. de años de no verte, Sí. entonces, bueno, me emociona mucho porque te vi. Muchas gracias. Sí, en realidad, volver a decir que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando escogimos los temas desde la Asociación Costarricense de Cardiología, queríamos dar un marco, un amplio espectro de diferentes tópicos importantes en la salud cardiovascular, y uno de esos era los lípidos, ¿verdad? Entonces, pues a mí me tocó pues enmarañarme con el tema. Ajá. Y cuando empezaba la charla yo le decía al auditorio que usualmente vemos a los lípidos como un factor de riesgo, y así está descrito desde 1950. Sin embargo, nosotros tenemos que verlo como un evento etiológico magnánimo. Eso quiere decir que es lo que produce la enfermedad. Cuando llegamos y vemos los pacientes con un dolor torácico que se traduce en un infarto, lamentablemente, y vemos este desengranaje patológico en el corazón, realmente lo que estamos viendo es la consecuencia de una enfermedad que viene muchos años antes, ¿verdad? Y ahí es donde entra el colesterol elevado. Entonces, ¿es un factor de riesgo? No, vieras que yo diría que más bien es el origen del problema, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lípidos, la idea era regresar al origen o buscar el origen. Entonces, muchas personas subestiman el colesterol, ¿verdad? Entonces, viven con un colesterol elevado, llegan a la consulta médica, vos haces la entrevista motivacional, hablas de los cambios del estilo de vida y todo, pero ellos siempre te dicen, sí, pero yo tengo colesterol alto, pero yo hago ejercicio y no tengo problema. Eso no es cierto, ¿verdad? Y cuando preguntas, ¿alguien en su familia ha tenido colesterol alto? No sé, porque nadie se chequea, ¿verdad? Pero sí te dicen, no sé, pero mi abuelita tuvo un infarto a los 55 años, ¿ya? O mi tío tuvo un infarto a los 50 años. Entonces, ya empezás a ver que realmente la enfermedad aterosclerótica es un asunto familiar y que el origen es el metabolismo o el dismetabolismo de los lípidos. Entonces, por eso trajimos ese tema. Se le dio una orientación muy bioquímica a la charla, ¿verdad? Para que pudiéramos entender de dónde viene el colesterol, ¿verdad? ¿Cuántos colesteroles hay? Es cierto que el colesterol bueno, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un colesterol bueno muy alto, entonces me protege, y esa es una cosa que nosotros vemos todos los días. Realmente no, ¿verdad? Entonces era explicarle tanto al médico para que también se transmita al paciente el mensaje de que las lipoproteínas son múltiples, ¿verdad? No es solamente decir baja, moderada e intermedia de densidad, sino aquella lipoproteína que es de alta densidad tiene diferentes espectros, ¿verdad? Entonces puede tener una conformación de densidades muy altas como HDL3, que ahí sí tenemos protección, pero tenemos otras isoformas, ¿verdad? Que no necesariamente son factores protectores, ¿verdad? Entonces, yo creo que en eso el paciente tiene que conocerse, ¿verdad? Sí, no, y mira, y es, ahora que lo mencionas, fundamental, porque pasa mucho, y en atención primaria pasa mucho, con los médicos generales y con colegas, porque incluso, ¿verdad? También dentro del espectro de la especialidad y de especialidades, hay gente que no está tan metida, ¿verdad? Claro. En el asunto de la prevención. Y ocurre que de pronto te dicen, no se preocupe, es un poquito, ¿verdad? Su colesterol es un poquito, los triglicéridos ahí andan, sus LDL, ¿verdad? Que son esas, para que ustedes no se entiendan, ¿verdad? En esta conversación, que normalmente a veces los médicos les dicen el colesterol malo, El colesterol ¿verdad? malo, correcto. Y que al final de cuentas,
corregime si no es cierto, ¿verdad? Nosotros necesitamos todas las moléculas de colesterol. Sí, realmente hablábamos temprano, ¿verdad? En la charla de que existe una adquisición endógena, ¿verdad? De colesterol y una adquisición exógena de colesterol, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, lo endógeno es interno, o sea, se va a producir dentro de tu cuerpo. Entonces, todos necesitamos colesterol porque son parte fundamental de la formación de energía, también de las moléculas de las hormonas sexuales y otro tipo de hormonas dentro del cuerpo. No son por sí sola un producto de desecho, pero también hay un espectro de colesteroles, ¿verdad? Recordemos que el colesterol total es todo, ¿verdad? Pero tenemos desde la molécula primaria en el metabolismo exógeno, que es el que adquirís cuando comes, que es el kilomicrón, ¿verdad? Hasta ya las proteínas de intermedia, baja y alta densidad. Entonces, no solamente tenés una sola molécula, ¿verdad? Sino son una familia, que todas tienen un espectro diferente de riesgo de formación de placa, que es pues lo que se forma dentro de las arterias para que se impida el flujo, para que todos podamos hablar un mismo idioma, especialmente los pacientes. Es cierto, hay algunas que van a tener un potencial proaterogénico, que así es como lo llamamos, y otras que no tanto. Entonces, por ejemplo, el kilomicrón lo tiene, el LDL indiscutiblemente lo tiene, ¿verdad? El VLDL también lo tiene y el ILDL también lo tiene, ¿verdad? Entonces, no es que del todo es uno malo y uno bueno, ¿verdad? No es, yo quisiera como que aprendiéramos a ver cuál tiene un carácter proaterogénico y cuál no, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, el HDL no es proaterogénico, incluso se considera una molécula antiaterogénica porque lo que hace es captar también colesterol y reinsertarlo en el hígado, que eso se llama transporte inverso de colesterol, para que se degrade el colesterol. Pero también hay formas de él que no funcionan tan bien en esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando está más bien muy alto es porque se ha tenido probablemente que producir mayor cantidad de HDL para solventar lo malo o lo restante que tenemos en el transporte inverso. Entonces ahí es donde tenés que pensar, bueno, si está muy alto, probablemente no sea un factor protector. No, y ahí podríamos decirles, ¿verdad? Que, por ejemplo, si ustedes van a la consulta y están con su médico, ¿verdad? Su médico de cabecera, su médico general en el EVAIS, si van a una consulta privada que están viendo colesterol, ¿verdad? Sus lípidos, que ustedes también tengan esta voluntad de preguntarle a sus médicos cuál es su riesgo, ¿verdad? Porque a veces puede pasar también que no le calculan el riesgo, ¿verdad? Exactamente. Y entonces necesitamos, pues obviamente, desde el punto de vista preventivo, saber, ¿verdad? Yo puedo tener colesterol y puedo tener mis moléculas elevadas y demás, pero necesito saber de qué otras cosas tengo para ver cuál es mi riesgo de, pongámoslo en palabras muy sencillas, de infartarme, ¿verdad? Sí, esa es otro punto clave, ¿verdad? En el manejo de la enfermedad arterial coronaria desde el punto de vista de prevención. Y es que el paciente tiene que conocerse, ¿verdad? Pero su médico también tiene que enseñarle a conocerse. Entonces, algunas veces uno como médico se enfrenta a muchas recomendaciones. Por ejemplo, te recomiendan el score 2 o P para estratificar riesgos, que es lo que recomiendan los europeos. Bueno, pero es válido en la población nuestra, ¿verdad? Bueno, evidentemente yo no tengo el tamaño de una sueca, ¿verdad? Por ejemplo, que era lo que hablábamos ahora, ¿verdad? La conformación mía no va a ser igual a una persona nórdica, obviamente que no. Tiene sus cosas para que sea adaptable a múltiples poblaciones, esa era la idea, ¿verdad? Y así fue como se diseñó, pero hay preguntas muy sencillas que vos puedes hacer en la consulta y que podés indagar si el paciente tiene riesgo o no. Si alguno de sus familiares ha tenido un evento coronario temprano, ¿verdad? Menos de 65 en los hombres, menos de 55 en las mujeres. Si, por ejemplo, la mamá de este individuo tuvo diabetes en el embarazo, si tuvo desórdenes hipertensivos en el embarazo, mira, y eso es algo que no se pregunta. Sí. O si la madre tuvo dislipidemia previo al embarazo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Los desórdenes hipertensivos del embarazo son vasculopatías. Eso quiere decir que hay un problema vascular
en esa madre que se transfiere al hijo, ¿verdad? También. Entonces probablemente va a desarrollar una hipertensión más temprana, que es otro factor de riesgo. Y que también, si le sumamos el colesterol elevado, es una antesala más, ¿verdad? Para el desarrollo de la enfermedad reumatosa. Pasa lo mismo con la diabetes del embarazo, ¿verdad? Entonces, las mujeres que son diabéticas y toda la población que es diabética produce LDLs más pequeños y más densos, que son todavía más de riesgo porque tienen mucha facilidad para ingresar a la pared arterial y formar la placa de ateroma, ¿verdad? Entonces este también es un factor de riesgo. O bien preguntar algo tan sencillo, usted le pregunta a los pacientes si ronca o no ronca, ¿verdad? Entonces la apnea obstructiva del sueño es otro factor de riesgo. Puede ser que el paciente de pronto no tenga una apnea por obesidad o por sobrepeso, puede ser que tenga una patología nasal y algunas veces decimos, tiene una patología nasal, entonces no lo resolvemos. Le restamos importancia. No, bajo ningún motivo, más bien es una forma más fácil de resolver el problema, ¿verdad? Y bajar el riesgo. Entonces, ¿ves? Son todas estas cosas. ¿Cuánto hace usted de ejercicio? ¿Qué tan activo es? Entonces, a veces los pacientes llegan y le dicen, yo trabajo al campo, muy, muy frecuente en mi zona, porque yo vivo en una zona rural, me encanta vivir en Turrialba, entonces, pero la gente te dice, doctora, pero es que cuando yo llego a la casa, yo he caminado toda la finca. Ajá. Bueno, y yo le pregunto, ¿y usted caminó la finca como para tener un espacio para usted? No, bueno, entonces ahí es donde cambia la cosa, es cierto, su actividad física le va a ayudar, por supuesto que sí, pero hay que recordar la otra parte y son los estresores emocionales. Ajá. Que ese es otro factor de riesgo, ¿verdad? Mira cómo empezamos hablando de los lípidos y cómo vamos en un espectro grandísimo, ¿verdad? Entonces, las personalidades ansiosas y depresivas están íntimamente relacionadas con aumento de infartos. Entonces, el ejercicio, más allá de ser un papel cardioprotector, por ser un factor antiinflamatorio, por secreción de interleuquinas 1A que contrarrestan todas las otras inflamatorias, también es una manera en la que vos puedes tener un tiempo para hacer un breakdown, ¿verdad? Entonces, estar más tranquilo, bajar la ansiedad, liberar endorfinas que te van a hacer sentir mejor, que te controlan todos los estados psicoemocionales que son tan importantes, ¿verdad? Mira, y eso que decís es tan cierto, porque lo frecuente, ¿verdad? En la consulta, todo el mundo corre a dejar a los chiquillos a la escuela, a hacer los mandados, a ir al súper, caminan 5 kilómetros, pero ¿cuánto de eso realmente es efectivo en lo que vos decís, verdad? O sea, yo, por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes que busquen que sea una actividad satisfactoria, ¿verdad? Exactamente. Si bailar lo hace sentir bien, es eso. Si es estar en el agua, es la piscina. Si es salir a caminar en la tarde, cuando ya bajó el sol, pero que sienta, ¿verdad?, que está liberando cosas, ¿verdad? Así es. Mira, si vos ves, por ejemplo, las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón, ¿verdad?, y también de la Asociación Americana de Medicina Deportiva, empezamos por 150 minutos semanales como mínimo. Ahora te dicen, lo que sea, pero muévase, ¿verdad? Exacto. Lo que sea, pero haga algo. Entonces, yo siempre, al igual que vos, le digo a los pacientes, hagan lo que les gusta, haga lo que a usted le gusta. Si a usted le gusta caminar, perfecto, camine. Si a usted le gusta ir al gimnasio, vaya al gimnasio. No se puede dar una mala aura al ejercicio de resistencia. Correcto. Es importante y hay que hacerlo, y la masa muscular es importante, y ahora sabemos cómo la masa muscular programa una serie de cosas dentro del cuerpo y que se necesita, es una unidad metabólica más, ¿verdad? Entonces correcto. Ya no es voy a tener masa muscular para verme bien, o sea, correcto. Es para estar sano. Entonces, bueno, ya ahí tendríamos que tener un montón de tiempo para hablar del preentreno y un montón de cosas, ¿verdad?, que no es lo más adecuado, pero si bien es cierto, yo creo que en prevención nosotros tenemos que migrar más a una amalgama muy íntima con el paciente, en donde usted sepa escuchar, sepa identificar los factores de riesgo, le enseña a su paciente a conocerse cuál es el perfil lipídico que tengo que tener por mis riesgos, porque no es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos un estándar para el paciente de bajo riesgo, ¿verdad?, que es un LDL de 100, pero no es lo mismo para un paciente que ha tenido 2, 3 infartos, ha pasado por un bypass, ha pasado por otra intervención coronaria incluso después del bypass, ¿verdad? No es el mismo escenario. Entonces, en la educación médica, de médico a paciente, para mí es vital que ellos se conozcan. Sí, no, entonces, total. ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta hacer de ejercicio? ¿Qué nivel de colesterol tengo que tener? ¿Qué nivel de presión arterial tengo que tener?
¿qué riesgo tengo? ¿Verdad? Todas esas cosas son Y muy también, importantes. como decís, y me parece a mí muy, muy, muy importante, el hecho de si a la hora que usted está realizando ejercicio tiene algún síntoma, Correcto. ¿verdad? Porque no es como decirle, ¿verdad? Ya tuvo un infarto, vaya a la libre a hacer lo que usted quiera, ¿verdad? No, para eso están las unidades de rehabilitación cardíaca, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que el paciente sepa lo que tiene que hacer y lo que puede hacer, volvemos a lo mismo, que el paciente se conozca. Entonces, y eso que dijiste es muy importante. Ahora, la doctora Sánchez Grillo también nos hablaba de los casos que ha tenido, ¿verdad? De pacientes deportistas, ¿verdad? Ella tuvo varios o ha tenido algunos pacientes que han tenido eventos coronarios aún siendo deportista, y uno en particular, que fue el que expuso, había tenido síntomas cuando estaba corriendo y no se detuvo, siguió la carrera. Ya está estando en la habitación donde había regresado porque era una actividad fuera de donde él vive, entonces dice, no, esto no está normal, y va a chequearse. No, se me quitó el dolor. Claro. No, y el dolor inició cuando estaba en carrera, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Entonces, el dolor torácico es todo un tema, ¿verdad? De hecho, es un tema del Congreso, pero lo tenemos que clasificar en si es de origen cardíaco, probablemente cardíaco, o que no sea de origen cardíaco. Entonces, no es normal que usted tenga un dolor a nivel del pecho, opresivo, que le genere una sensación de disconfort, que usted sienta que alguien, yo siempre a mis pacientes les digo lo mismo, si usted siente que se le paró un elefante encima, ¿verdad? La misma frase. Entonces, eso no está bien cuando usted tiene factores estresantes o cuando usted hace ejercicio, eso no es normal, ¿verdad? Ahora bien, las mujeres somos muy diferentes. Sí. Y entonces, por eso es que la tasa de mortalidad de infartos en la mujer es mayor, porque usualmente cuando la mujer llega y dice, no puedo respirar, ¿verdad? Y es lo principal que te dicen, no puedo respirar porque tengo cerrado, ¿verdad? Y no me pasa el aire. O te dice, estoy fatigada. Entonces llego a mi casa, hago las cosas con los niños, si es que todavía está en época de crianza, o las abuelas que también terminan criando los hijos de las madres, ¿verdad? Como mi mamá que está ahorita con mi hija. Entonces, pero pasa esto, ¿verdad? Entonces llegan y estoy fatigada, yo antes podía hacer esto, podía hacer las cosas y ya no puedo. Se tienen que prender las alertas porque probablemente esta persona tiene una enfermedad coronaria, pero la juzgas de que probablemente es depresiva o que es ansiosa y se te olvida que ese también es un factor de riesgo, ¿verdad? No, importantísimo. Meli, mira, nos falta tiempo, ¿verdad? Montones. Obviamente muchísimo tiempo, Sí. muchísimo tiempo. Prometido, van a ver a la doctora Melissa Francis en muchos espacios Encantada, dentro de la voz encantada. científica. Te agradezco montones, ¿verdad? La agradecida soy yo. Sí. Un mensajito para despedirte de quienes nos están viendo por allá. Que se conozcan, que se cuiden, que consulten, que no subestimen nada de lo que sienten. Es obligación del médico creerle al paciente. Entonces, vayan al médico cuando sientan el mínimo síntoma, sepa cuáles son sus niveles de colesterol, chequéese por lo menos una vez al año si es que no tiene factores de riesgo, reconozca cuáles son sus factores de riesgo, muévase, haga ejercicio, pero chequéese antes de iniciar una rutina de ejercicio y sobre todo, viva bien, viva para ser feliz. Muchísimas gracias, de verdad. La doctora Francis, cardióloga, compartió con nosotros este tema tan importante. Trabaja en la Caja de Seguro Social, trabaja también de forma privada. Si tienen dudas o quieren saber algo más del tema que estamos desarrollando, nos pueden escribir en el Facebook y nosotros le hacemos llegar a la doctora las consultas y con mucho gusto luego contactamos con ustedes. Recuerden seguirnos en todas las redes del Colegio de Médicos y Cirujanos, estar pendientes también en YouTube que se suben los videos y nos quedan 2 días más todavía de congreso. Entonces vamos a tener más cápsulas en donde vamos a estar compartiendo. Que estén muy bien. Chao, que estén bien.